Bien, entonces ya terminamos la parte de geometría, fue una introducción muy breve, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más en este mundo del análisis de las figuras geométricas, de los espacios, de las líneas, de las rectas, y lo que conocemos comúnmente y lo trazábamos como una línea cualquiera, te vas a dar cuenta que tiene parámetros de medida que ni siquiera te imaginabas. Por eso su nombre lo indica, es geometría analítica. Entonces, esta materia es una mezcla de álgebra y la geometría que acabamos de ver hace un momento. Encontraremos algunos parámetros como distancia, como puntos medios, tangente, vamos a medir inclusive un área, pero ojo, no es una área común en la que decimos, pues un triángulo es base por altura sobre 2, no, vamos a realizar un área geométrica en donde vamos a utilizar otro método de ecuaciones que es por medio de determinantes y algunos otros temas que estaremos viendo. Pero antes de esto sí me gustaría que tuvieras un pequeño referente y que bueno, estas fórmulas, ve realizando un formulario, las vayas copiando en tu cuaderno y en el momento que nosotros te mencione el tema concretamente, lo puedas identificar y empecemos a sustituir los resultados. De esta manera avanzaremos más rápido. Geometría analítica, como te platicaba, es una rama de matemáticas y se conoce como geometría analítica al estudio de ciertas líneas y figuras geométricas aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Lo novedoso de la geometría analítica es que permite representar figuras geométricas mediante fórmulas de tipo XY, es decir, un sistema de coordenadas. Y esta a su vez representa una función u otro tipo de espacio o expresión matemática. La idea que llevó a cabo la geometría analítica es que, bueno, a cada punto en un plano le corresponde un par ordenado de números y que cada par ordenado de números le corresponde un punto en un plano. Bueno, pues esta idea fue básicamente desarrollada por René Descartes a principios del siglo XVII y como vimos relaciona la matemática y el álgebra con la geometría por medio de las correspondencias anteriores. Además, Descartes observó que esto era crucial y que bueno, estos sistemas de ecuaciones algebraicas corresponden a figuras geométricas. Eso significa que las líneas de ciertas figuras geométricas se pueden expresar como ecuaciones y a su vez estas ecuaciones pueden graficarse como líneas o figuras geométricas. Parece interesante, ¿no? Bueno, pues también te puedo decir que estas rectas pueden expresarse como ecuaciones polinómicas de primer grado en la forma de una circunferencia, de forma cónica como una ecuación polinómica de segundo grado, lo que vimos en la última sección de álgebra. Por lo expresado anteriormente, podemos aventurar una definición más sencilla para la geometría analítica. Bueno, a ver qué te parece esta. Nos dice que es una rama de la geometría en la que las líneas rectas, las curvas y las figuras geométricas se representan mediante expresiones algebraicas y numéricas usando un conjunto de ejes y coordenadas. Y recuerda, todo esto lo vamos a representar en un plano cartesiano. Pero, ¿qué existe en ese plano cartesiano? ¿Solamente son líneas? ¿Solamente son números? Vamos a ver qué sucede. Entonces, bueno, te comentaba que era una mezcla entre álgebra y geometría y de esta manera surge un análisis que es estrictamente geométrico. Bien, esto, como te platicaba, es un sistema de coordenadas, es decir, representado en un plano cartesiano. ¿Te acuerdas cuántos cuadrantes tiene? Vamos a ver. Primero partimos del origen, que es 0 o el observador en 0. Tenemos nuestros sistemas vectoriales determinados por el eje de las X y las Y. Encontramos el cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4. Si te das cuenta, van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos nuestro sistema en X, nuestro sistema en Y, lo que ya habíamos aprendido anteriormente, pero en cualquiera de estos espacios siempre vamos a encontrar puntos. Ese punto, si recordamos un poquito el método gráfico, está representado por X y Y. ¿Te acuerdas cuando te decía que a X teníamos que darle valores arbitrarios y que de esta manera íbamos a ir encontrando Y? Bueno, pues es algo muy similar
lo que vamos a representar. Bueno, de tal manera que vamos a encontrar pues palabras un poquito más técnicas. Por ejemplo, a la X la vamos a identificar con el nombre de abscisa y a la literal en Y como una ordenada, ordenada al origen. Pues bien, si nos posicionamos en el cuadrante número 1 y bueno, prolongamos una recta, la recta que tú quieras, pues está determinada por puntos, es decir, donde inicia y donde termina. El punto P subíndice 1 me dice que es X de 1 con Y de 1. Y el punto subíndice 2 me dice que es X2 con Y2. Y obviamente entre estos dos puntos existe una distancia. Y bueno, aquí vamos a ver cuánto mide esa distancia mediante una formulita. No sé si te acuerdes. Y te dije, bueno, pues ten a la mano una pluma, un lápiz y una hojita para que puedas hacer tu formulario. Bueno, aquí está el sistema de coordenadas, el punto de intersección y la distancia que existe entre estos elementos. Y la fórmula de la distancia aquí la tienes, ¿sale? Vamos a llevar un orden para no equivocarnos, porque cuando trabajamos con tres pendientes, sí resulta a veces un poquito confuso si no lo ordenamos correctamente. Pero bueno, aquí te presento la fórmula en donde me dice que la distancia es igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado, y de forma análoga se hace con la literal en y. Entonces, bueno, toma nota de la fórmula y vamos a ver qué sigue. Bueno, en esa misma recta también vamos a encontrar un punto medio y también vamos a emplear una formulita que precisamente es x es igual a x1 más x2 entre 2. Aquí es muy fácil. Siempre vas a identificar los primeros puntos que pertenecen a X, y como son dos, X1 y X2, pues es como si obtuviéramos un promedio, solamente lo dividimos entre 2. Y lo mismo sucede con Y. Entonces, para realizar este procedimiento, se va a llamar punto medio porque es la intersección entre X y Y. Y te vas a dar cuenta que nos va a quedar exactamente a la mitad de la línea. Bueno, entonces ya concluyendo un poquito este tema del punto medio, pues tenemos entonces que localizar X y Y. Y la particularidad es que las dos siempre se van a dividir entre 2. Y bueno, tenemos una pendiente y un ángulo de inclinación de la recta. Por eso fue importante ver los temas de geometría y de álgebra respectivamente. Una pendiente no es más que una línea que representa cierto grado de inclinación. Y cuando, bueno, juntamos cuando juntamos más de dos pendientes, siempre nos va a dar como resultado un ángulo, y este ángulo pues dependerá del grado de inclinación, como te lo presento en este ejemplo, ¿sale? Ahí tenemos el ángulo de inclinación, tenemos la tangente, y te vas a dar cuenta que la tangente la podemos calcular por medio de funciones trigonométricas. Vamos a ver cuáles son estas funciones trigonométricas. Los puntos, esos nunca los perdemos de vista, siempre va a existir una distancia de por medio. Entonces, para calcular la tangente, me dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bueno, de esta manera calculo la tangente. Para calcular esa tangente, voy a utilizar esta formulita de m, que es igual a y2 menos y es 1, que divide a x2 menos x1, pues no es más que la representación de la pendiente, y esa nos va a determinar el grado de inclinación. Entonces, bueno, pues también toma nota de esta tercera fórmula que te estoy presentando. Bien, hace ratito te platicaba en la introducción de que pues estas ecuaciones que hicimos por el método gráfico, el método de sustitución y todas estas, en realidad cuando las representamos en un sistema espacial, es decir, en un plano cartesiano, resulta que forman figuras, como es el caso de la forma del punto en la manera de pendiente, la forma por las características de su intersección y su forma simétrica. En realidad existen tres ecuaciones, ¿no?, para poderla representar, que es la ecuación simétrica, la ecuación en su forma ordinaria y la ecuación en su forma general. Son tres ecuaciones con distintas funciones y todas ellas representadas en un plano cartesiano. Entonces, bueno, para calcular la pendiente te presento la otra fórmula,
es Y, ojo, no es Y1 y Y2, solamente le vamos a mencionar Y porque va a ser una incógnita, menos Y1 que es igual a M. Si recordarás, M es la pendiente que multiplica al sistema de X. Y la forma de la pendiente, de acuerdo a su intersección, bueno, pues aquí te la presento, es la ordenada al origen más B. Y la forma simétrica, que es la que vamos a representar en una recta por medio de un punto cartesiano, es la siguiente. Esa es una ecuación. La particularidad de esta es que siempre tiene que ser igual a 1. Sea cual sea la representación numérica, siempre el resultado va a ser necesariamente el número 1. Entonces encontramos la forma general en donde nos dice que AX más BY más C es igual a 0. Aquí solamente cabe recordar algo. Si recuerdas el sistema de ecuaciones cuadráticas, decíamos, bueno, que esta no está elevada al cuadrado porque tiene como exponente 1, pero la singularidad que tiene es que A, B y C siempre van a ser números conocidos y que van a ser distintos de 0, y por lo tanto X y Y siempre serán incógnitas, es decir, las literales que vamos a calcular. ¿Por qué? Porque son números desconocidos, el objetivo es encontrar su valor. Entonces era lo que te comentaba, esta es una tradicional fórmula que representa la ecuación de la recta, y son como esas ecuaciones que vimos en los temas de álgebra. Entonces siempre vamos a encontrar distintos puntos, distancias. Entonces bien, esta distancia de un punto a una recta pues se representa por una ecuación de primer grado con dos incógnitas y todas ellas representadas en un punto espacial, es decir, representado en un plano cartesiano. Entonces lo representamos con esta fórmula que nos dice que es AX más B de Y más C igual a 0. Solamente le comentaba que A, B y C siempre van a ser números conocidos y que entre este sistema estará de por medio la distancia. Y bueno, una vez que te presenté esta parte teórica, espero que hayas organizado de la mejor manera posible estas fórmulas, porque las vamos a ir ocupando. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar a hacer el cálculo de este ejercicio.